Senador Fabián Díaz, con una excelente labor en el Congreso de la República, en el Legislativo y por supuesto aún como presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República. En tela de juicio está el tema del ICBF por corrupción y presuntos secuestros y múltiples abusos en esta entidad. Bueno, lo que terminamos nosotros viendo es como lamentablemente un instituto como lo termina siendo el ICBF se presta para que se desarrollen este tipo de capturas, de secuestros de niños y niñas en todo el país. Es algo que se nos ha venido documentando y es algo que vamos nosotros a desarrollar un trabajo de control político en un debate donde permitamos nosotros tener los espacios para esas voces que han estado en todo el país denunciando al frente de estos casos y que podamos nosotros tener respuestas por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque lo que está sucediendo es muy grave. Están llevándose los niños de las casas y una vez que estos quedan en las manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no sabemos después su paradero. Necesitamos respuestas, necesitamos que los niños aparezcan, que estén con sus familias e impedir que sigan utilizando a los niños como un mecanismo también de generar corrupción y de organizaciones criminales que los usan para llevarlos a albergues y por cada uno de estos niños generar unos cobros de unas tarifas por el cuidado de estos, cuando deberían estar en sus casas. Claro que sí, nos desplazamos a varios sitios en Colombia y desde hace algunos años estos medios de la Pola Prensa han realizado una labor de periodismo investigativo, mi apreciado presidente de la Comisión Séptima, y hemos descubierto irregularidades serias y de verdad, incluso con víctimas, aún padres y madres que de pena moral han fallecido ante no volver a ver a sus seres queridos. No, yo creo que ahí es un llamado de atención, porque cómo es posible que terminemos nosotros viendo que son los periodistas, que son los veedores, que son los ciudadanos los que terminan reportando este tipo de situaciones y los entes de control sencillamente son sordos, ciegos y mudos. Necesitamos por parte de los entes de control acciones concretas para impedir que esto siga sucediendo, porque siempre terminamos viendo que son los periodistas los que desarrollan un trabajo investigativo, que los que revelan estos casos, mientras pagamos nosotros un aparato burocrático robusto en las diferentes entes de control, que sencillamente no ven nada. O sea, estamos ante un Estado fallido que debemos nosotros recuperar y de allí parte de los entes de control la importancia en adelantar estas investigaciones y encontrar resultados. Finalmente denunciamos una situación grave, también detectamos, mi apreciado senador, la droga. Son drogados los menores dentro de la entidad y por supuesto manipulados. Sí, no solamente encontramos nosotros este tipo de situaciones, sino hasta inclusive abusos sexuales por parte de sus cuidadores a estos menores, que son arrebatados de sus familias, que son sacados a la fuerza de su hogar para de esta forma integrar una red de trata de niños que encontramos en nuestro país, con la mirada inclemente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la mirada inclemente de los órganos de control. Es por eso que es de vital importancia el desarrollo de este debate de control político, el cual les invitamos para que hagan parte y de esta forma poder encontrar la verdad y se desarrollen las soluciones. Finalmente, honorable senador de la República y presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República, pronto, digamos, percibe más o menos la proximidad de ese debate de control político. En estos momentos estamos trabajando junto con los diferentes veedores, también por supuesto con las áreas investigativas de los medios que han venido adelantando estas denuncias para poder desarrollar el debate y de esta forma tener los espacios donde tengamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tengamos a los entes de control dando respuesta. Así que estaremos informando, por supuesto, de la mano de nuestros amigos que siempre han estado al frente de estas denuncias para el día que podamos nosotros radicar esta proposición y convocar las fechas para tener de una vez por todas respuestas y por supuesto que los niños y niñas que han sido arrebatados de su cuna, de sus familias, vuelvan nuevamente a su hogar. ¿Serán judicializados estos funcionarios? Eso esperamos, porque lo que estamos hablando es de secuestro, estamos hablando de utilización de drogas a los niños y niñas, estamos hasta incluso hablando de abusos sexuales por parte de diferentes cuidadores que se terminan llevando a los niños y que se terminan siendo vulnerados, maltratados, mientras que las familias los buscan por todo el país y no encuentran respuestas sobre ellos. Honorable senador de la República, doctor Fabián Díaz, muchas gracias por esta importante información para los colombianos. Y bueno, éxitos en esa labor que ustedes adelantan desde el Legislativo. De verdad que esa es la muestra de lo que deben hacer nuestros congresistas en favor de los ciudadanos colombianos.
No, muchas gracias y quiero aprovechar este espacio para extender un saludo a todas las familias que en estos momentos están siendo vulneradas, a todas estas familias que han sido arrebatadas sus niños y sus niñas y no saben en dónde se encuentran. Decirles que vamos a luchar mancomunadamente para encontrar soluciones y de esta forma permitir que estos niños regresen a su hogar. Y entonces ahora me refiero al ICBF. Concepción es zipaquireña, pero vamos a darle una responsabilidad a un Estado, a una zipaquireña, para mí muy cercana porque yo viví allá desde los 10 años, Robredo dice que desde que era recién nacido, pero no tuve ese placer de nacer en Zipaquirá, sino en otra parte, del cual también tengo mucho placer, pero en Zipaquirá me crié, me hice. Estudié allá, al bachillerato, como decía García Márquez, que también estudió en Zipaquirá, le debo todo, o sea, el bachillerato de allá. Concepción Baracaldo es zipaquireña y tiene una misión antes que nada, barrer de mafias políticas todo el ICBF a nivel nacional. Sin eso no podemos hablar de programas serios para la niñez. El ICBF no es tráfico de influencias políticas, ni de derechas, ni de centro, ni de izquierdas, así hagan campañas por Twitter. Queda por fuera de cualquier tipo de contaminación política, partidista, grupal, porque primero son los niños y las niñas. Tema que en un gobierno progresista tiene que ser una realidad. Y entonces quitar la corrupción en primerísimo lugar, corrupción que lleva incluso a la violación de niños y de niñas, agresiones físicas, etcétera, por parte de una entidad del Estado. Quitar la visión carcelaria, que en este tipo de instituciones, pues desde hace muchas décadas se fue construyendo parte del pensamiento occidental, pensar que un colegio, pensar que un hospital, pensar que un sitio de reparación psicológica tienen que ser cárceles. Tenemos que trabajar un criterio de libertad. El choque que hubo entre ICBF y Secretaría de Integración Social en el distrito de Bogotá fue ese. El ICBF iba hacia la cárcel y la Secretaría de Integración Social iba hacia la libertad. El ICBF prácticamente es casi inexistente en su peso bogotano. La Secretaría de Integración Social se disparó y es modelo sobre el ICBF de políticas de inclusión social, de políticas en la primera infancia, etcétera. Esa experiencia ahora nos toca llevarla a nivel nacional y aplicarla en el ICBF. No solo superar la corrupción, superar la visión carcelaria, sino superar la visión miserabilista de pensar que entonces, como son niños desprotegidos, como es el margen de la sociedad, entonces se tratan con pobreza. Que un niño entre 0 y 3 años, entonces se mete en la casa de una voluntaria que pone como vecina su sala y todos ahí, cuando lo que tenemos que empezar es, además de profesionalizar a la madre comunitaria, o sea, hablar de guarderías bien atendidas, profesionalmente atendidas, a hablar de jardines infantiles, a hablar de construir afectos en esos primeros 3 años, que es donde se genera el afecto al saber, las posibilidades de construcción ciudadana positiva hacia adelante, empezar la política contra el hambre, porque si el DANE
que aquí también está presente, nos dice que casi se duplica la tasa de mortalidad infantil por desnutrición. Entre el año pasado, agosto, y este año, agosto, bueno, que está fracasando la sociedad colombiana, está naufragando la sociedad colombiana. El ICBF, no solo esa entidad, tiene un papel fundamental que cumplir en una Colombia sin hambre, en la lucha contra el hambre que se nos vuelve la prioridad en estos meses, más cuando la crisis climática va a demostrarle a toda Colombia su virulencia en estos meses que termina el año. Entonces, quitar la corrupción, quitar la visión carcelaria, quitar la visión miserabilista y irnos con toda hacia una Colombia